En los anales más oscuros de la historia, cuando la humanidad se enfrentó a un enemigo invisible y despiadado, surgió un terror que superaba a cualquier monstruo conocido. No tenía rostro, ni garras, pero su toque era la muerte, y su aliento, la agonía. Se arrastró por ciudades y campos, dejando a su paso solo un silencio mortal y montañas de cuerpos. Prepárense, porque esta noche, el aire se vuelve pesado, y un escalofrío te recordará la fragilidad de la vida. Esa sombra sigue esperando su momento. Bienvenidos, exploradores de lo históricamente aterrador y lo incomprensiblemente devastador, a terrores nocturnos para no dormir. Hoy, no hablaremos de un fantasma o un vampiro, sino de una de las fuerzas más devastadoras que la humanidad ha conocido, una que, en la imaginación popular, adoptó una forma grotesca y aterradora. Hoy, hablamos de la personificación de la plaga, o la muerte negra, el origen del terror invisible, un azote divino o demoníaco. La peste negra, que asoló Europa y hacia en el siglo XIV, fue una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad, diezmando quizás a la mitad de la población europea. En una época sin comprensión científica de las enfermedades, una calamidad de tal magnitud solo podía explicarse a través de lo sobrenatural. Así nació la personificación de la plaga, no como un monstruo que habita en cuevas, sino como una entidad etérea pero palpable, un heraldo de la fatalidad. A menudo se le representaba como una figura esquelética, un espectro envuelto en sudarios, o incluso como un jinete oscuro a caballo, similar a uno de los jinetes del Apocalipsis. En algunas tradiciones, la plaga era vista como un castigo divino, un ángel de la muerte enviado por Dios para purgar a la humanidad de sus pecados. En otras, era una manifestación demoníaca, un ser infernal que se deleitaba en el sufrimiento y la desesperación, arrastrando almas al abismo. A veces, se le describía como una mujer vieja y demacrada que vagaba por las calles, tocando las puertas de las casas con un bastón. Dondequiera que el bastón tocara, la enfermedad y la muerte se apoderaban del hogar, o como un ser con grandes garras, o incluso como una especie de neblina fétida que se colaba por las rendijas de las puertas y ventanas. Lo que hacía a esta personificación tan aterradora era su naturaleza arbitraria e imparable. No importaba la edad, la riqueza o la piedad. La plaga podía llevarse a cualquiera, en cualquier momento. No había forma de negociar con ella, no había ritual que la detuviera, solo la espera inevitable y la agonía. El modus operandi, un toque gélido de desesperación. La plaga no necesitaba persecuciones. Su modus operandi era mucho más insidioso, la infiltración silenciosa y el toque de la enfermedad. Se creía que su presencia se manifestaba con un aire denso y putrefacto, un hedor a descomposición incluso antes de que los cuerpos se acumularan. Su toque era invisible, pero devastador. Un escalofrío en la noche, una tos repentina, un bulto en la ingle o la axila, el bubón característico de la peste bubónica. Era el inicio de una fiebre abrasadora y una agonía lenta. La plaga se movía de casa en casa, de pueblo en pueblo, no por elección, sino por una inexorable marcha de fatalidad. La gente relataba visiones de la plaga, sombras que se movían por las calles vacías, figuras encapuchadas que se detenían frente a sus hogares. Algunos juraban haberla visto entrar por sus ventanas, llevando consigo una guadaña o un cetro que emanaba muerte. La desesperación era tal que la imaginación se desbordaba, dando forma al horror incomprensible. La plaga se deleitaba en el caos social. Familias enteras morían en cuestión de días. Los vivos apenas tenían tiempo de enterrar a los muertos. Los lazos sociales se rompían. La gente abandonaba a sus seres queridos por miedo al contagio. La plaga no solo mataba cuerpos, mataba la esperanza y la humanidad. Se decía que no tenía piedad. Niños, ancianos, ricos, pobres, todos caían por igual. Su sonrisa, si la tuviera, sería la de la burla ante la futilidad de la resistencia humana. La única defensa era el aislamiento, la cuarentena, o la huida, aunque a menudo, la plaga ya había llegado antes que la noticia. Relatos de un apocalipsis silencioso, el miedo a la contaminación.
Aunque no hay testimonios directos de encuentros con la plaga personificada como con un monstruo físico, los diarios y crónicas de la época están repletos de relatos que pintan un cuadro aterrador de su presencia y su impacto. En ciudades como Florencia o Londres, se escribieron pasajes sobre las calles llenas de cadáveres, el hedor omnipresente, y la sensación de que la propia ciudad estaba muriendo. La gente describía cómo la mano de la muerte se cernía sobre ellos. El historiador Jean de Venette describió cómo la peste vino por el aire y se propagó de hombre a hombre. Se cuenta que algunos visionarios, en su delirio o su fe, afirmaban haber visto a la plaga en forma de mujer, esparciendo semillas invisibles de enfermedad, o como un hombre con una capa oscura que señalaba las casas destinadas a la muerte. Estas visiones eran el intento de la mente humana de comprender y dar forma a una fuerza incomprensible. En algunas aldeas, se realizaban rituales desesperados para ahuyentar a la plaga, quemar hierbas, tocar campanas, procesiones de flagelantes que creían que el autocastigo aplacaría la ira divina. Pero la plaga seguía su curso inexorable, un recordatorio sombrío de la impotencia humana frente a la naturaleza o a lo desconocido. La figura del doctor de la peste con su máscara de pájaro y su bastón, aunque un médico real, se convirtió también en un símbolo macabro, casi una personificación menor de la misma enfermedad, un heraldo del fin, más que de la curación. La plaga no era un miedo a un monstruo, sino a la fatalidad ineludible, al enemigo invisible que no puedes combatir, que se lleva a tus seres queridos y te deja esperando tu propio turno. Es un horror que se ceba en la fragilidad de la vida misma. El legado persistente, el terror de lo incontrolable, aunque la peste negra es una enfermedad controlada hoy en día, su personificación como la plaga sigue siendo un símbolo poderoso del miedo a las pandemias y a la muerte masiva. Nos recuerda la vulnerabilidad humana frente a fuerzas que escapan a nuestro control. Es un arquetipo del apocalipsis silencioso, de la fatalidad que nos iguala a todos. El miedo a la plaga nos habla de nuestra propia mortalidad, de la impotencia ante una amenaza invisible, y de la desesperación que surge cuando la sociedad se desmorona bajo el peso de la enfermedad. Es un horror que se repite a lo largo de la historia, adaptándose y mutando, pero siempre con el mismo objetivo: consumir. Porque en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva, la sombra de la plaga sigue acechando. Un escalofrío en la noche, una tos seca, un olor extraño, y de repente, el pánico, el miedo a que ese toque helado, esa presencia invisible, haya regresado. Y esta vez, ¿quién podrá detenerla? La plaga, el heraldo de la muerte negra, ¿solo un recuerdo del pasado? ¿O acaso, en los silencios de la noche, una figura sombría espera su momento, lista para desatar un nuevo castigo? La plaga, la encarnación del terror más devastador. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te parece la personificación de la plaga? ¿Conocías este lado oscuro de la historia? Si este relato te ha robado el sueño y te ha sumergido en las profundidades del terror, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas inmersiones en el abismo de las leyendas y los horrores más oscuros del mundo. Hasta el próximo terror nocturno, y que la salud te acompañe.